Tengo una pregunta respecto al artículo 5 de la Constitución, donde se indica que el ejercicio de la soberanía lo realiza el pueblo a través del plebiscito. Entonces quiero saber en qué parte y cómo se neutraliza ese ejercicio. El plebiscito. No, ese es un punto extremadamente interesante. El artículo 5 dice: la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través de plebiscitos, los plebiscitos, elecciones y las autoridades que esta Constitución establece. Entonces uno se pregunta como Delia, ¿y el plebiscito dónde está? O sea, es uno de los modos de ejercicio privilegiado de la soberanía. Entonces uno va a buscar la Constitución y sí lo encuentra. Encuentra una cosa que no importa, que no importa para estos efectos, para el punto de vista, desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía, que son los plebiscitos comunales, ¿no? Esos tienen una lógica distinta, pero evidentemente no es el pueblo chileno el que se manifiesta en un plebiscito constitucional, así que eso queda como forma de manifestación de la soberanía nacional fuera. Lo único que queda es un plebiscito que está arrumbado en el penúltimo en el penúltimo artículo de la Constitución, en el artículo 128, que es ridículamente imposible. Y yo sé que esto va a sonar un poco técnico, pero déjenme explicárselos para que ustedes vean. Cuando el Congreso aprueba una reforma constitucional, el presidente debe promulgarla. Dadas las características del proceso legislativo, es bien difícil que una reforma constitucional que el presidente no quiere se apruebe por el Congreso. Pero si se aprueba, el presidente está obligado a promulgarla aunque no la quiere. En realidad no está obligado, puede vetarla. Y entonces la Constitución dice, si el presidente de la República, porque la puede vetar en parte, veta un artículo de la reforma o puede vetarla totalmente, ¿no? Entonces la Constitución dice, si el presidente de la República veta totalmente una reforma constitucional que ya ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. Ojo, para que las apruebe ambas cámaras del Congreso, una reforma constitucional, se requieren 3/5 o 2/3 de los votos. Y el presidente está contra eso. O sea, hay un conflicto considerable entre el presidente y el Congreso en esta hipótesis. ¿Me siguen? Si el Congreso aprueba esto y el presidente se opone, lo veta totalmente. Y si el Congreso insiste ante el veto, o sea, el Congreso vuelve y insiste en la reforma constitucional aprobada, el presidente está obligado a promulgarla y ahí la única alternativa para no promulgarla es convocar un plebiscito. Pero ¿cómo insiste el Congreso? El Congreso insiste por 2/3 de sus miembros en ejercicio, o sea, 80 de 120 diputados. O sea, el plebiscito en la Constitución, en el texto constitucional vigente, está pensado para un caso en que el presidente está en un conflicto desatado y abierto contra 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado, que es imposible. Y la verdad es que es imposible porque para que el Congreso pueda destituir al presidente, basta que haya mayoría en la Cámara de Diputados y 2/3 en el Senado. O sea, si tiene al 2/3 en contra, el presidente ya fue destituido, ya se presentó una acusación constitucional, ya se acabó. O sea, entonces, las condiciones para ese plebiscito constitucional son imaginarias. Es una manera de decir, de nuevo, es una manera de decir, hay plebiscito, para poder decir en el artículo 5 que el plebiscito es uno de los modos de ejercicio, pero es un plebiscito que es ficticio, no puede pasar. Si se llegara a ese nivel de conflicto, el Congreso destituye al presidente y chao. Esa es la manera en que está neutralizado. Lo interesante, por supuesto, esas reglas sobre plebiscito fueron tomadas y modificadas de la Constitución de 1925, como quedó después de la reforma de 1971. En la Constitución de 1925, el plebiscito era una solución real para conflictos entre el presidente y el Congreso cuando había un desacuerdo sobre una reforma constitucional, que era el presidente podía llamar a plebiscito cuando el Congreso no aprobaba una reforma constitucional. Noten ustedes la diferencia. No, por supuesto, una cosa es decir que el presidente puede llamar a plebiscito cuando el Congreso no aprueba la reforma constitucional que ha presentado el presidente, y otra cosa es decir, mire, si el Congreso insiste por 2/3, el presidente puede ahí llamar a plebiscito. Entonces, tomadas de un contexto no neutralizadas y fueron recreadas en versión neutralizada. Dos consultas. O sea, don Fernando, entiendo entonces que los diputados y senadores actuales que insisten en un proceso institucional, como dicen ellos, son aquellos que
quiere mantener en el fondo, ¿cierto?, la neutralización del poder, sería una forma, y cómo neutralizamos eso en caso que insistan en un proceso consultivo, ¿cierto?, y no participativo. ¿Quiénes son los que insisten hoy día en que el proceso sea institucional? Y yo creo que hay dos maneras de insistir. Hay unos que insisten porque quieren que no haya nueva constitución. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero hace unas semanas yo escuchaba en la televisión un diputado de la UDI diciendo, mire, al entrevistador, mire, si la nueva constitución, si el proceso constituyente es institucional, yo le puedo garantizar que no va a haber asamblea constituyente. Sí, porque si el proceso constitucional, si el proceso constituyente es institucional en el sentido de que se aprueba a través de una reforma, esa reforma va a necesitar 2/3 y no hay 2/3 para la asamblea constituyente porque para eso basta que se ponga 1/3 más 1. Y 1/3 más 1 desde luego que va a haber. En contra, quiero decir, ¿no? Entonces, noten ustedes, ahí que se sujete al procedimiento institucional es una manera de decir lo más que puede haber son reformas constitucionales. O sea, no se puede solucionar el problema. Pero yo creo que hay otra versión. Porque hoy día se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional que autoriza un plebiscito, que yo creo que sería parte de una solución. Porque uno tiene que pensar un plebiscito, uno tiende a pensar el plebiscito en términos del resultado final, quién gana o pierde. Pero políticamente hablando, si uno está pendiente de cómo se desarrolla el proceso constitucional, cómo se acumula fuerza política detrás de la demanda de nueva constitución, piensen ustedes en lo que significa un plebiscito. Significa, bueno, por lo menos, no sé, 4 o 6 meses en que el país está confrontado a una pregunta respecto de cuál cada ciudadano es llamado a pronunciarse en términos binarios, sí o no, y entonces hay discusión, la discusión va a tender a concentrarse sobre esa pregunta y las posiciones de todos van a tener que alinearse, o sea, uno no va a poder decir yo me abstengo. O sea, algunos van a poder decirlo, pero no puede ser, no, todos van a ir teniendo que decantarse por una posición o por otra y eso va a perfilar las alternativas y va a producir discusión pública y discusión entre ciudadanos y cuando la gente empieza a conversar de política todo cambia. Entonces el plebiscito no es solo el resultado, el plebiscito es todo lo que viene antes del resultado que desde el punto de vista de aumentar la fuerza política detrás de la demanda por nueva constitución es tan importante como el resultado, diría yo. Entonces hay otra manera de entender la idea de que sea institucional. Y es la siguiente. Para una nueva constitución dada de formas que son enteramente no institucionales, el nivel de la magnitud de fuerza política que se necesita es, diría yo, enorme. Y es poco probable que esa magnitud se desarrolle en el tiempo que tenemos disponible, porque esa es otra cuestión, que el tiempo no es ilimitado, ¿no? Porque la deslegitimación que produce la neutralización continúa, ¿no? Y esto se está cayendo como un castillo de naipes, y entonces en algún momento va a llegar alguien y va a hacer, ¿no? Así que no tenemos tiempo ilimitado. No es que podamos esperar, bueno, de aquí a 40 años se van a terminar de gastar los cerrojos que quedan y bueno, ahí se va a arreglar. Sí, pero pueden pasar muchas cosas antes. Entonces, uno podría pensar el momento institucional. Si uno piensa el momento institucional como el momento en que a través de los procedimientos neutralizados se va a tomar una decisión sobre el nuevo texto constitucional que va a ser conversado y negociado entre los parlamentarios, yo firmaría que eso puede cambiar muchas cosas interesantes, pero no va a solucionar el problema, como el 2005. Pero uno podría pensar el momento institucional de otra manera, en que no es simplemente una manera de negarse al proceso. Uno podría decir que es la idea que está detrás de este proyecto de reforma constitucional cuya finalidad es autorizar la realización de plebiscitos en general en ciertas condiciones. El momento institucional no es, en esta segunda comprensión, no es un momento para decidir sobre el nuevo texto, sino un momento para abrir la discusión, como se produciría en caso de haber un plebiscito. No, un plebiscito sería una manera en que el pueblo, a través del plebiscito, objetaría la neutralización. Y ese, claro, para obtener una reforma constitucional que permita la convocatoria de un plebiscito, bueno, los que se dedican a observar estas cosas dicen la correlación de fuerzas no es completamente negativa, hay algunas posibilidades, y si se pudiera hacer eso, o sea, si se pudiera aprobar una reforma que permitiera la realización de un plebiscito, yo diría, bueno, eso sería un espléndido ejemplo, precisamente
porque no es un momento constitucional que pretenda decidir sobre el nuevo texto. Es un momento constitucional que pretende devolver la discusión y la decisión constitucional al pueblo, en la forma de un plebiscito sobre mecanismos de solución del problema constitucional, o en fin, ahí hay mucho que pensar, ¿no? Entonces hay esas dos maneras de entender el momento institucional. El momento institucional como momento que decide sobre la nueva Constitución, o el momento institucional como momento en que la cuestión se abre. Y en el segundo momento, en el segundo sentido, yo diría que es una opción que uno debería, por lo menos que a mí me parece interesante y que yo apoyaría, en fin, ¿no? La pregunta tiene que ver con que el año 2005 también como que se terminó la idea de que podía haber un golpe militar, en el sentido de las Fuerzas Armadas al cuartel, pueden retirarlo, en fin. Pero no previmos, o no estaba previsto, o lo neutralizaron, el golpe financiero, que es lo que hoy día estamos viendo en plena práctica, digamos, absoluta práctica. Entonces, mi pregunta es, cuando la presidenta dice participación, debemos equilibrar dos momentos, dijo el 21 de mayo, dos espacios, uno de la participación ciudadana incumbente con un momento institucional legitimador. Esa fue la frase que usó para describir la esencia del proceso, de este proceso constituyente. Entonces quería que pudieras ahondar en eso. Lo que la presidenta dijo, Waldo, el discurso decía una participación ciudadana realmente incidente y un proceso institucional legítimo y confiable. Esas eran las fórmulas, ¿no? Participación ciudadana realmente incidente y un proceso institucional legítimo y confiable. ¿Qué es? Y todo el problema es que esas dos cuestiones están en, yo diría en contradicción, pero digamos, dejémoslo en tensión, por lo menos. O sea, no es obvio que una cosa significa la otra, que ese momento institucional legítimo y confiable es la oportunidad para una participación ciudadana realmente incidente. Da la impresión de que para que haya una participación ciudadana realmente incidente no puede reducirse al momento institucional legítimo y confiable. Pero vean ustedes, es la misma contradicción o tensión que había en el programa. Porque el programa decía democrático, participativo e institucional, y toda la discusión era cómo puede ser todo eso al mismo tiempo, cómo puede ser democrático participativo por una parte y al mismo tiempo ser institucional si las instituciones están neutralizadas. Es el mismo problema. Y yo diría, lo que hace... yo no tuve nada que ver con la redacción de ninguno de los dos textos. Yo miro esto como un observador, a mí no me han preguntado nada. Es verdad esto. Pero mi interpretación es lo que hacen ambas formulaciones, la del programa y la del discurso del 21 de mayo, son mostrar la contradicción, ¿no? De modo de no resolverla, porque resolverla hoy día significa resolverla con los criterios de posibilidad de hoy día. Y en los criterios de posibilidad hoy día va a perder lo de participación ciudadana realmente incidente y va a ganar lo del momento institucional, bueno, entre comillas, legítimo y confiable, ¿no? Es decir, va a perder lo de democrático participativo y va a ganar lo de institucional, con los criterios de posibilidad de hoy día. Y entonces, ¿cuál es la manera que yo creo que es la correcta? Que es la manera en que yo entiendo que está haciéndolo. Es mantener la cuestión presente, ¿no? Aquí hay un problema, y el problema es que queremos satisfacer estas dos condiciones, y estas dos condiciones no parecen susceptibles de ser satisfechas. Y eso, claro, en una dimensión podría decir, bueno, esto es una razón para que se modifique la institucionalidad y se hagan compatibles, como la reforma esta sobre plebiscito. Esa sería una posibilidad. Pero dejar y mantener la contradicción ahí, ponerla a la vista de todos, ¿no? Como empujarla para que esté ahí delante y no escondida aquí atrás, es una manera de contribuir a este proceso constituyente. Esa sería mi interpretación.